Mi Señor, mi Dios altísimo, en ti hallo descanso, en ti está mi refugio, mi lugar seguro. En ti, Señor, ha confiado mi alma. Aunque el temor me invada de día y de noche, no temeré, porque sé que tú estás conmigo. Mi Señor, nuestro Señor, Él rescatará a los que lo aman, protegerá a los que confían en su nombre. Cuando lo llamen, Él les responderá, los rescatará, los honrará, los recompensará con vida eterna y les dará la salvación. Oh, qué grande eres, Señor. Qué maravilloso es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Es con Él, por siempre su nombre alabar. En este día tan especial, en estos momentos tan especiales que nos toca vivir, estaba pensando que a esta generación o varias generaciones que estamos viviendo este siglo XXI, nunca nos tocó una prueba tan difícil como esta. He escuchado a algunos presidentes de naciones que han hablado de tribulación, términos que conocemos nosotros los hijos de Dios, pero nunca hemos escuchado en boca de presidentes de naciones. También un llamado a la oración. De paso queremos decirles que el mundo se va a unir
para orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo a partir del 5 de abril hasta el 12 de abril, donde se invita a todas las naciones del mundo a poder orar a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y también aquellos que lo sientan poder hacer un ayuno. En este día quería compartir con ustedes el Salmo 91, pero antes quisiera compartir algo que charlé con un hermano. Siento como que es el día que Dios detuvo el mundo. Parece increíble, pero todo el mundo está detenido. No hay comercio, o es mínimo en todo el mundo, y este COVID-19 le ha tocado a casi todas las naciones del mundo. Hoy más que nunca, el Hijo de Dios debe ser una luz en el mundo, sal, y poder aplicar todo lo que hemos estado predicando durante años, durante décadas. Cosas que teníamos en nuestra cabeza y también en nuestro corazón, pero ahora poder llevarlas a la práctica. Poder animarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso les invito a que podamos leer el Salmo 91, que va muy unido al Salmo 46 que Juan estuvo tocando el otro domingo. Dice así, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Los invito a que podamos sumergirnos en este precioso salmo que lleva por título Morando bajo la sombra del Omnipotente. Otros han dicho este salmo habla de la ternura de Dios. Es un salmo que nos da aliento, nos da esperanza, pero también es un salmo que nos enseña cómo es que podemos hacernos propios de todo este cuidado de parte de Dios. Algunos interrogantes. ¿Está el Hijo de Dios exento de toda pestilencia, de toda enfermedad? ¿Está el Hijo de Dios al cuidado de las armas de fuego? Si alguien le dispara a un Hijo de Dios, ¿esa bala le alcanzará? ¿Somos intocables ante el ataque de un enemigo? ¿O los misiles que puedan ser tirados por una nación enemiga podrán alcanzarnos o estaremos exentos de eso? Muchas veces este salmo ha sido mal aplicado, como también lo utilizó mal Satanás, y después vamos a poder estar viendo un poquitito acerca de esto. Los peligros pueden ser naturales, como estamos viviendo ahora este COVID
19. Pueden ser astucia de los malvados que actúen contra nosotros, o también los poderes demoníacos que atentan contra el Hijo de Dios. Y quisiera que podamos desarrollar este salmo precioso, el 91, viendo 4 puntos. El primero de ellos, la protección de Dios, versículo 1 y 2. El segundo punto, la providencia de Dios. Vamos a estar aclarando qué es la providencia, desde los versículos 3 al 8. El tercer punto, el premio dado por Dios, versículos 9 al 13. Y el cuarto punto, la promesa de Dios, versículos 14 y 16. El primer punto que desarrollaremos, la protección de Dios. Este es el primer punto, versículos 1 al 2. ¿Por qué nos dejó el Señor en el mundo? Saben que muchas veces me han preguntado esto, ¿por qué el Señor cuando nos salvó, cuando le recibí como Señor y Salvador, no me llevó a su presencia para poder disfrutar de los cielos, de todo lo magnífico que Él tenía preparado para cada uno de nosotros? Nos dice el Señor en Juan 17, esa oración especial que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor, ya estando en sus últimos días sobre la tierra, y especialmente el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, orando a nuestro Padre Celestial, sino que los guardes del mal. Y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, por los que eran sus discípulos en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que el Señor Jesucristo estaba orando, intercediendo por nosotros, los que hoy estamos viviendo en este siglo XXI. Él nos ha dado de su protección. Para ser protegidos, debemos vivir entonces a la luz de este precioso Salmo 21. Y este salmo nos va a enseñar quiénes están alcanzados por el poder y la protección de Dios. Dice el primer versículo, y que es el secreto de la supervivencia nuestra espiritual, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Encontramos aquí en estos 2 primeros versículos 4 palabras que nos muestran la forma en que Dios nos protege. El primero de ellos es el que habita. El que habita nos está hablando de permanecer, vivir dentro de la presencia de Dios. Es como cuando nosotros habitamos en el hogar. Vivimos en esta casa, en mi casa. Así el que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece, el que está junto al Señor. También nos habla acerca del abrigo, el que habita al abrigo. Y estaba pensando en un niño que se perdió en las montañas. Sus padres, desesperados, buscándolo, no lo pudieron encontrar, atardecía. Llamaron a la policía, los vecinos se juntaron y durante toda la noche lo estuvieron buscando sin poder encontrarlo. Por la mañana, ya eran aproximadamente las 10, 11 de la mañana, un gendarme pudo encontrar a este niño. Estaba sano, pero estaba con mucho frío. ¿Qué es lo primero que hicieron cuando llegaron los paramédicos? Lo envolvieron con una manta térmica, le dieron calor. Cuando llegaron sus padres lo abrazaron, le dieron el abrigo. Y eso es lo que se está refiriendo y el término que utiliza aquí el salmista. El abrigo, la protección que nos da nuestro Padre Celestial. Otro término que utiliza, morar. Y este término está ejemplificando lo que significa aquel viajero que venía en la antigüedad transitando por el camino desierto y se va anocheciendo y espera encontrar esa posada en medio del campo donde pasar la noche. Y por ahí ve la luz a lo lejos, la posada. Llega a la posada y es bien recibido por los que mantienen ese lugar. Y él va a morar, a pernoctar, a pasar la noche bajo la protección, el abrigo de ese lugar. Ese es el término que utiliza nuestro Dios, morar. Pasar el momento de aflicción, el momento difícil, bajo la protección de Dios. Habla también de permanecer. Y el Señor Jesucristo
habló de la permanencia, permaneced en mí. En Juan capítulo 5, ese capítulo donde habla de la vid y de los pámpanos, más de 10 veces el Señor Jesucristo va a utilizar el término permaneced en mí. Eso se trata de morar. Y nos dice aún más, bajo la sombra. Tenemos un lugar secreto, un lugar donde la fe tiene placer en cobijarse debajo de nuestro Dios. Y pensemos lo que aconteció al pueblo de Israel. Cuando estaban celebrando la Pascua, ahí en el Éxodo, en Éxodo capítulo 12 está relatado esta historia preciosa. El Señor había dicho que tenían que sacrificar un cordero y pintar los dinteles de la puerta con la sangre de ese cordero. Y el ángel de Jehová pasaría, matando a los primogénitos, pero donde estuviera la sangre en el dintel de las puertas, pasaría el ángel de Jehová y no moriría. La sombra del ángel de Jehová cubrió al pueblo de Israel. A eso es lo que se refiere este término, bajo la sombra del Omnipotente. Y veamos los términos que utiliza: Altísimo, nuestro Dios que no tiene límites, nuestro Dios omnipotente, todopoderoso, Elohim, Dios, Dios mío. Preciosos términos que el Señor utiliza. En Isaías 31:5 nos dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Para que la sombra de una persona se proyecte sobre mí, me da sombra, tengo que estar bien pegadito a esa persona. Si no, la sombra no va a alcanzarme. Así nosotros debemos estar bien cerca del Señor, afianzados en el Señor, tomados del Señor, para que su sombra nos alcance y nos dé abrigo. Queridos, este es un momento muy especial. Es una gran oportunidad. ¿Por qué decimos oportunidad a este momento tan doloroso, donde vemos partir a miles de personas? Decimos que es una oportunidad para el Hijo de Dios, porque Dios nos da la oportunidad de estar más cerca de Él, de estar bajo su abrigo, de acercarnos a Él, de pedirle perdón tal vez por haber vivido la vida de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a sus designios. Es una oportunidad para el mundo, un llamado de atención, para que el mundo vuelva a Dios. Es una oportunidad para que muchos en el mundo puedan aferrarse del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a aprovechar este momento, a aprovechar estos días de cuarentena, para que puedas acercarte más y más al Señor junto a tu familia. Tenemos aquí también 4 figuras que nos hablan acerca de este hogar y de la presencia de nuestro Dios. Dice en el versículo 2, es un refugio, un castillo, nuestro Dios. En el versículo 2 y el 4 también nos habla que es como un nido. ¿Tiene acaso Dios alas? ¿Tiene acaso Dios plumas? ¿Por qué el salmista utiliza esta figura? Bueno, nos quiere dar esta figura porque recordamos esa historia hermosa de la gallina que estaba con sus polluelos en el campo y el campo se incendió. Cuando el campesino, después de que se apagó el fuego que consumió todo, va a recorrer sus sembrados y ve como todo está perdido, encuentra esa gallina calcinada, la patea y, oh sorpresa, debajo de ella estaban sus polluelos vivos. La protegió con sus alas. Es un nido donde Dios nos abriga, donde Dios nos cubre con sus alas. Nos habla de la ternura de nuestro Dios, del amor que Dios tiene por vos y por mí. También utiliza otro término, armas de protección, escudo, adarga, el versículo 4, y en el versículo 9 nos va a decir que es nuestra habitación. Así es la protección de Dios. Nos es de gran valor, de gran consuelo poder decir que Dios es un refugio, pero es este término más importante y de más valor, poder decir, Dios es mi refugio. ¿Es Dios tu refugio? Yo les puedo decir que Dios es mi refugio y le digo con gozo, los digo con tranquilidad en este momento tan difícil, porque pase lo que pase, nada escapa a sus designios.
Es un nido, un abrigo, un castillo. Es un refugio contra los embates del enemigo. Es mi Dios en quien confiaré, como nos dice el versículo 2. Proverbios capítulo 3, 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Podremos descansar en Él y contar con Él para que nos libre o nos sostenga en los momentos difíciles. ¿Cómo nos protege nuestro Dios? Dijimos que también nos protege de los embates del enemigo. Podemos dar testimonio, ustedes, puedo dar testimonio yo de cómo Dios me ha protegido, pero ¿sabemos realmente de cuántos ataques nos ha protegido Dios? ¿Sabemos de cuántos embates del enemigo a través de sus legiones de demonios Dios nos ha protegido? Creo que no. Únicamente lo sabremos en el cielo. Pero en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 12, Dios nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. En 1 Juan capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y en 1 Juan también capítulo 3, versículo 8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. No es este un salmo, un amuleto. No es este salmo una oración especial para ser dada en un momento de peligro. Nada de eso. Muy lejos de eso. Tal vez muchos nos han engañado a través de los siglos haciéndonos creer esto. Lleva esta oración, este salmo en tu bolsillo que te va a ayudar. No es nada de esto. Pero es una promesa para los que viven en Él. ¿Tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que todos estamos echados, destituidos de la presencia de Dios. Porque nadie de nosotros se puede acercar a Dios porque estamos en pecado. Le hemos fallado a Dios. No hemos cumplido con lo que Él nos enseña en su palabra, con sus mandamientos. Hemos fallado. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice, y es tácita, terminante, que estamos todos destituidos de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Dice en Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo es vida. El Señor Jesucristo es la verdad. Y el Señor Jesucristo es el camino, el único camino para llegar a Dios, nuestro Padre Celestial. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Tienes al Señor Jesucristo en tu vida? No la religión, sino al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios que murió en la cruz del Calvario. Él resucitó para que todos nosotros, los que nos aferramos de Él, podamos tener vida. El segundo punto que quería destacar en este momento para poder continuar analizando este precioso Salmo 91 es la providencia de Dios, que lo encontramos de los versículos 3 al 8. La divina providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de sus hijos. Es decir, no estamos a la deriva. No es que ahora hemos caído bajo las garras de este COVID-19 y no sabemos qué va a pasar. A Dios se le ha escapado de sus manos. Nada de eso. Dios es soberano. Y tenemos su providencia, su seguridad. Y es lo que nos enseña este salmo en estos versículos 3 al 8. Va a utilizar unos términos para destacar los peligros. Dice en el versículo 4, el lazo del cazador. Como aquel cazador que quiere cazar un ave y tiende su lazo o hace una trampa, coloca semillas para que vayan los pájaros van y los atrapa. Esto está simbolizando el ataque de nuestros enemigos, del ataque de Satanás que hace contra nosotros, contra los hijos de Dios. Somos librados físicamente y también espiritualmente. Habla de la peste destructora
en el versículo 3 y el 6. Habla del terror nocturno. Y cuando estaba estudiando este salmo vino enseguida a mi mente, cuando me tocó hacer el servicio militar y me tocó estar en la policía militar, en la guardia. Era un momento en el cual estábamos saliendo de los ataques de los subversivos, un momento difícil para estar en una base militar, y me tocaba de noche, en la madrugada, estar haciendo guardia en el campo. Era joven, tenía 19 años, y estaba con mi fusil cargado, sin el seguro, dando vueltas girando porque no teníamos una garita de protección. Y había perros, había caballos sueltos, uno escuchaba muchísimos ruidos y había ese miedo, ese temor a ser atacado por un enemigo. Pero saben, siempre venía a mi mente este precioso Salmo 91. Te va a librar del terror nocturno. Podemos confiar plenamente en Él para estos momentos tan difíciles. Saeta que vuele de día. El salmista utilizó la saeta como una flecha. Nosotros podríamos aplicar a balas, a misiles en los países que están en guerra. Aunque hemos visto muchísimos milagros y podemos decir que este salmo se ha cumplido en muchos de los hijos de Dios, tanto en la antigüedad como los que están aquí registrados en la palabra de Dios, como en hermanos de siglos pasados o aún en este siglo XXI. Que ellos pueden contarnos de milagros que Dios ha hecho ante el ataque del enemigo, aún con balas, cómo fueron libertados. Pero hablamos especialmente de la libertad espiritual, de todos estos peligros que Dios tiene para con nosotros. Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Es espiritual o es físico esta protección? Bueno, creemos firmemente que si yo me tiro sobre el fuego, me voy a quemar. Es una aplicación espiritual que Dios tiene para con nosotros, pero también Dios puede hacer el milagro. Y lo vemos, por ejemplo, en Sadrach, Abednego, Mesac, esos tres compañeros de Daniel, que fueron echados al horno de fuego y al otro día continuaban vivos. Y dice que el rey vio a 4. Era el ángel de Jehová que los estaba protegiendo. Vemos un milagro. Dios los protegió del fuego. Al mismo Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones ni siquiera se le acercaron. Y el rey al otro día lo llamó: Daniel, tú que crees en el Dios viviente y todopoderoso, ¿estás ahí? Daniel: sí, aquí estoy. Dios me ha protegido. El mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, nos va a hablar de los peligros que él pasó. Pasó por innumerables cárceles, peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero el Señor lo libró de todo esto. Pero él tuvo que pasar por la aflicción, como te está pasando tal vez a ti, como me pasa a mí. No somos exentos los hijos de Dios. La aflicción es el lugar de prueba que Dios utiliza para pulirnos, para acercarnos más a Él, para que dejemos nuestros pecados de lado, para hacernos parecer cada día más al Señor Jesucristo. Y aún Pablo fue salvado milagrosamente de la muerte. Dice en Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo no estaba muerto. El Señor lo libró milagrosamente. Y en Hebreos capítulo 11, no tenemos tiempo de analizarlo, pero los invito a que ustedes lo puedan leer. La Galería de la Fe, a partir del versículo 32, nos va a hablar de muchos que fueron apedreados, que fueron perseguidos por su nación, que fueron maltratados, que fueron
puestos presos, pero el Señor los libró. Pero también nos habla de otros, a partir del versículo 36, que fueron aserrados, que fueron muertos, que fueron destruidos, aún sus familias. Pero ellos por fe están viviendo en la gloria, en la presencia de Dios y vivirán eternamente. El hecho de amar y servir a Dios no nos garantiza que seremos librados de los peligros, pero sí hallamos en nuestro amado Padre ternura, amor y poder y eficiencia para protegernos. Como un ave cubre con sus alas a sus polluelos y los protege del ataque del enemigo o aquellos que le quieren hacer daño. Esa es la seguridad que tenemos, esa es la providencia de nuestro Dios. El tercer punto que quería también destacar de este salmo es el premio dado por Dios, que se encuentra en los versículos 9 al 13. Entonces, este es el tercer punto. Los requisitos de esta bendición. Tenemos un premio dado por Dios. Este es el tercer punto, el premio dado por Dios. Vuelve a recordar en el versículo 9, el primer versículo. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. El salmista piensa como Pablo. Y tal vez Pablo estaba pensando en este salmo cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 8:28. Que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 4 formas de seguridad que nos da Dios, el Altísimo, por refugio. Dice, ningún mal te alcanzará, versículo 10. Mis ángeles te protegerán. Y este salmo fue mal aplicado por Satanás. Satanás conoce la palabra de Dios, pero la aplica mal muchas veces para hacernos tropezar, para tentarnos, para hacernos caer. En Mateo 4:6 lo va a utilizar con el Señor Jesucristo, citando parte de este versículo. Tírate desde la punta del templo. Si Dios te va a proteger, dice que mandará a sus ángeles que te protejan. Mal aplicado este salmo. Así es como muchos han aplicado este salmo. Y es como podemos tentar a Dios. Voy a ir a la punta de una montaña y me voy a tirar, creyendo que Dios me va a sostener en sus brazos y me va a llevar bien a tierra. Eso es tentar a Dios. Sí sabemos, nos enseña la palabra de Dios y nos habla también en Hebreos, especialmente en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que sus ángeles, que son millones de millones, están a nuestro servicio y para nuestra protección. ¿De qué forma? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces en mi vida? No lo sabemos. Son secretos de nuestro Dios. Pero sí tenemos la seguridad que sus ángeles nos están acompañando. ¿No has sentido alguna vez la protección tremenda de Dios? Como por un milagro que no sabes cómo. Te mirás, estoy entero, tal vez estabas por ser atropellado o por caer de un lado o algo, y te mirás, sentís que ibas a estar destruido y estás entero. El Señor seguramente utilizó sus ángeles para protegerte. También nos dice en el versículo 12 que el Señor nos da de su gracia. Y en el versículo 13, fuerza para pisar sobre cosas terribles. Habla del áspid, de leoncillos. Y está hablando efectivamente de aquellos enemigos que batallan con nuestra alma. Dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una promesa que creemos firmemente se cumplirá cuando estemos en la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo venció a nuestro gran enemigo en la cruz del Calvario. En Colosenses tenemos preciosos testimonios de este triunfo del Señor Jesucristo en la cruz.
Y el cuarto y último punto que quería destacar para terminar analizando este precioso Salmo 91, la promesa de Dios. El salmista comienza en el versículo 1 a narrar lo que significa Dios para él. Es mi abrigo, es mi sostén, es mi morada, es mi sombra. Continúa luego diciendo de qué nos va a librar. Después empieza a hablar como a terceras personas, pensando en nosotros que leeríamos este salmo, esta preciosa canción. Recordemos que los salmos son canciones. Esta preciosa canción que nos daría apoyo en los siglos venideros. Y estamos ahora en los últimos tiempos. Pero termina directamente en el versículo 3, 15 y 16, hablando directamente nuestro Señor. Y nos deja su promesa. Nos dice así, versículo 15, me invocará y yo le responderé. Y podemos leer el versículo 14 también. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La promesa no otorga una garantía de que Dios nos va a salvar perpetuamente. Muy por el contrario, aquí está hablando que lo libraré. O sea que vamos a caer en peligros. Vamos a caer en pruebas, en tribulaciones. Y también nos habla acerca de la angustia. En la angustia lo libraré. Pero por cuanto en mí ha puesto su amor, lo libraré. ¿Qué es lo que va a hacer Él? En estos versículos, del 14 al 16, tenemos unos términos que nos dan una promesa que se va a cumplir en nosotros. Dice, lo libraré. Lo pondré en alto, le responderé, con él estaré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida, de eternidad, le mostraré mi salvación. Esa es la seguridad, la promesa de Dios que tenemos para este momento, para este tiempo tan difícil. Hacé tuyo este Salmo 91. Viví bajo la protección de Dios. Buscá a Dios. Aprovechá este momento tan difícil, tan duro, para acercarte más que nunca al Señor Jesucristo. Para hacerlo tu morada. Para estar en su presencia. Para que tengas que hacer lo que tengas que hacer. Trabajar en tu casa, pintar, arreglar, cocinar. Lo que sea que tengamos que hacer durante el día. Pero estar sumergidos en Él. Vivir en Él. Estar en oración. Recordamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nos dice, orad sin cesar. Está en contacto continuo con Dios, aunque estés trabajando, aunque estés viajando, aunque ahora no podamos, o aquellos que les toca trabajar, por los cuales estamos orando para que la protección de Dios sea sobre ellos, sobre sus seres queridos, pero está en contacto continuo con el Señor. En este salmo, en el versículo 8, que lo hemos saltado, vemos el fin de los impíos. Sabemos que el fin de los impíos será el infierno, fuera de la presencia de Dios, la muerte eterna. Pero también vemos el poder salvador de Dios para quienes confían en Él. Dios es mi Salvador, Dios es mi refugio. Ojalá que puedas estar diciendo esto en estos momentos tan difíciles. ¿Tenemos miedo? Claro que sí. ¿Tenemos congoja? Puede ser. Pasaremos momentos difíciles, pero no olvidemos que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro ayudador, que Él nunca te va a dejar ni nunca te va a abandonar. Cuando comencé este mensaje, dije que me gustó titularlo El día que Dios detuvo al mundo. ¿Por qué Dios habrá traído este COVID-19? Bueno, creemos firmemente que es una prueba para la humanidad. Es un momento de reflexión
para que las naciones se vuelvan a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. No basta con seguir una religión, no basta con creer en Dios X. Hay un solo Dios y la vida eterna es nuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, del cual nos tenemos que aferrar. Para el Hijo de Dios, para vos, para mí, es un momento de estar más cerca de Él que nunca. Es un momento de volver a su palabra, de sumergirnos en su palabra. Es un momento de rogar, de orar. Es un momento de arreglar las cuentas con Dios. Que Dios te fortalezca, que Dios te sostenga, que Dios te dé su protección y démosle gloria y honra a nuestro Dios, que Él es soberano y Él está por sobre todas las cosas y nada se ha escapado a sus designios. Que Dios los bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.